Bueno, ahí empezamos entonces a grabar. Díganme si alguno no escucha bien o no ve la pantalla. Vamos a continuar entonces ahora con célula eucariota, con algunas características ya más puntuales de esta célula eucariota que hicimos una introducción en el día de ayer, pero que ahora vamos a empezar a profundizar cada uno de sus componentes. En esta primera partecita sobre esta célula eucariota lo que vamos a ver son las características generales. Ay, no, esperen, que he puesto el otro power, porque es el que vimos a hacer. Teníamos en realidad hasta la organización, ya no me acuerdo por qué se los puse, porque quería visualizar este punto, lo habían alcanzado a revisar en la casa. ¿Se acuerdan que vimos esta relación de restricción superficie-volumen? ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, profe. Bien. Sí. Y después cuando repasaron esta lectura, ¿les surgió alguna duda o se entendió? Les digo porque es como muy importante entender esta parte, por eso en realidad me interesa que arreglamos ese detallito antes de empezar con las particularidades de la célula eucariota. ¿Todos lo entendieron? ¿Seguro? Si no tienen el micrófono pueden escribir en el chat. profe, yo lo entendí más o menos. ¿Se lo puede volver a explicar? Bueno, bien. Por eso les digo si hicieron la lectura en la casa, porque generalmente esta relación superficie-volumen después aparece en alguna pregunta o en alguna múltiple opción y por ahí los confunde, ¿sí? Cuando nosotros analizamos esta imagen, o sea, esta relación justamente de la superficie celular con cada uno de los bloquecitos, lo que estábamos comparando es un volumen igual, pero estábamos analizando en relación a la superficie. Entonces, yo les pedí que leyeran en la casa bien toda esta parte y que siguieran, obviamente, continuaran lo que vamos a ver hoy, pero qué diferencia había entre toda esta superficie que yo estoy contando en cada una de estos bloquecitos, que yo las veo internas entre una y otra y que acá no es una superficie disponible con el exterior. Es como si yo les dijera por ahí, el tener o el hacer actividades manuales que parecen por ahí de primaria, pero en realidad son necesarias, me ayuda a entender esto. Si yo tengo bloquecitos, no sé, hasta lo puedo hacer con cubitos de hielo, con gomas, con lo que sea en la casa. Si yo uno alrededor del otro, por más de que el volumen sea el mismo, cuando yo lo parto, cada uno de esos fragmentos empieza a exponer una superficie, que es la que acá se ve entre medio, por ejemplo, de este cubo y este, que esta superficie disponible en este bloque no estaba. Entonces, aunque tenga el mismo volumen, en este caso estos 8 cubos, a este solito, todas estas superficies que se ven por adentro son superficies o placas de intercambio de la célula con el medio que no existen cuando yo tengo un volumen más grande solo en un único compartimiento. Mientras más chiquitito haga cada uno de estos bloquecitos, imaginemos que cada uno de estos cubitos es una célula, todas las caras que yo veo desde el exterior, obviamente también las veo en este gran cubo, pero todas las caras que están mirando hacia el interior no las estoy visualizando. Es como cuando vieron el cubo ese de Rubik, que ustedes ven por afuera un montón de caras, pero hay un montón de colores que no están viendo porque están hacia adentro. Pero si ustedes lo mueven, dejan esa superficie expuesta y yo la puedo visualizar. Eso es lo que pasa con las células más chiquititas. Tienen caras que están ocultas en un gran cubo, pero en realidad siguen teniendo una superficie disponible con el medio, porque este espacio, aunque sea muy chiquitito, es una superficie de contacto con el medio. Entonces, aunque siga sumando bloquecitos cada vez más chiquititos y el volumen sea equiparable en uno y otro, la superficie que yo cuento no es la que toma contacto uno con el otro. ¿Se logra entender o no?
Sí, profe. ¿Sí? Bien, relean, por favor, ese concepto es el punto más importante de esta partecita que habíamos presentado justamente en la clase, en la clase de ayer, porque en realidad es como el único punto que por ahí les genera conflicto. Las otras partecitas, en realidad, el tamaño, la descripción general, no son muy complicadas, pero sí esta relación superficie-volumen, y más cuando aparece en alguno de los puntos que generalmente se los ponemos en los TP o en los exámenes para que vuelvan a releer y a través de múltiple opción terminen de entender, ¿sí?, digamos, el concepto general de la relación límite-superficie y por qué es inversamente proporcional. Si yo digo, bueno, tengo el mismo volumen, entonces debería tener la misma superficie. No, no tengo la misma superficie, sino que cada vez más grande, mientras que la superficie celular sea más chica. Bien, ahora sí, pasemos a los temas que son específicos de hoy, que tienen que ver con la célula eucariota, y vamos a comenzar ahora en esta primera parte con los límites celulares, que dijimos que era la membrana y la pared. O sea, de acuerdo al esquemita que presentamos ayer, como principal estamos en este punto, el primero, que me hablaba de los límites externos. Membrana, pared. Recuerden que la membrana es algo que todos los seres vivos tienen que tener. Todos, no hay excepción. Desde una célula muy sencillita como una bacteria, lo que cuenta siempre una bacteria para ser justamente célula y ser vivo es una membrana y material genético. ¿Sí? En cambio, la pared es una estructura que está en algunos tipos de células y en otros no, que es lo que vamos a ver ahora, en cuáles la encontramos y en cuáles no. Pero pasemos primero a esta membrana. Esta membrana que están viendo acá es un ejemplo de una membrana. En el cuadernillo de odontología la tienen en la página 16. Sin embargo, en el cuadernillo de técnicos tienen otra imagen de la membrana, porque el cuadernillo les pide una imagen del Curtis de sexta edición en vez de séptima, que está en la página 8, pero es lo mismo. Yo ahora, para no sacar la pantalla y compartirles otro, se los paso en simultáneo en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, para que la identifiquen. Si quieren, los chicos de técnico van viendo esa imagen, los demás ven esta, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque en realidad lo que están representando, por ahí con distintos colores, y por eso esta imagen que les estoy presentando en la pantalla se visualiza un poquito mejor porque están en distintos colores, son los mismos componentes. Una bicapa de fosfolípidos, como un sanguchito de 2 capas de fosfolípidos con el relleno que serían las colitas hidrofóbicas de cada uno de esos fosfolípidos, el colesterol entre medio, que es esto que se ve en amarillito, las proteínas, que son las que se ven en naranja, y una capita de azúcares que se ven en color verde y están siempre en la capa exterior. Entonces, lo que yo puedo visualizar en esta imagen es que la membrana plasmática está compuesta principalmente por 3 tipos de componentes: lípidos, proteínas y glúcidos, componentes orgánicos que obviamente describimos en la unidad número 1. Bien, pasemos primero a la bicapa de fosfolípidos. La bicapa de fosfolípidos, como ya sabemos, es una capa de una molécula que analizamos en la primera unidad, que si bien forma parte de la familia de los triglicéridos, tiene una particularidad, y es que tiene una cabecita de fosfato. Esta cabecita de fosfato hace que esta molécula se convierta en algo así como una molécula, si la tendría que clasificar desde las propiedades de la psicología, es como bipolar, o sea, no sabe lo que quiere. Tiene una colita hidrofóbica que odia el agua, pero tiene una cabeza hidrofílica que ama el agua. Entonces tiene esta dicotomía entre amo o odio el agua, que al fin y al cabo no se queda con ninguno de los dos compuestos, y por eso es ideal para formar una membrana biológica. Porque esta membrana celular lo que hace, con esta doble bicapa que nosotros estamos visualizando acá, es impedirle a una sustancia que quiera ingresar desde el medio extracelular o que quiera salir desde el intracelular, que sea fanática del agua, porque si bien la cabecita de fosfato la dejaría pasar, las colas de lípidos no la van a dejar pasar, y una sustancia que ama los lípidos y rechaza el agua le pasaría lo mismo. Trata de pasar y las cabecitas de fosfato intracelulares o extracelulares las frenan. O sea que al fin y al cabo, la membrana me impide el pasaje de prácticamente cualquier tipo de sustancia, llevando a cabo una regulación del tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro y limitando a la célula en su exterior.
Como vamos a ver, esta membrana celular no solo tiene estos fosfolípidos que estamos viendo acá, sino que también tiene proteínas embutidas, como vimos en la imagen anterior, que son estas que vemos acá en naranja, o sea que también vamos a ver las funciones, porque si yo tendría una membrana que no deja pasar nada, como esta membrana de fosfolípidos, entonces las células no podría vivir, o sea, no podría intercambiar materia y energía con el medio. Pero también es importante entender que esta bicapa de fosfolípidos no solo forma parte de la membrana plasmática, sino que cualquiera de las organelas internas de la célula también está formada por esta bicapa de fosfolípidos. Es importante entender que esta bicapa de fosfolípidos se describió en el año 1972, o sea, finales casi del siglo XX, por Singer y Nicholson, en un modelo que se le llama de mosaico fluido. Esto por ahí es difícil de entender, y por eso presten atención, porque se le llama mosaico y porque es fluido. Cuando yo digo que algo tiene una estructura en mosaico, es como si yo me imaginara los azulejos del baño bien pegaditos uno al lado del otro, ordenados de forma perfecta, y no hay un hueco entre medio. O sea, solo el límite que hay entre un azulejo y el otro, pero están perfectamente pegados y parece una estructura estática, fija, bien perfecta. Cuando yo veo una célula al microscopio electrónico, obviamente si no, no puedo ver una membrana plasmática por el tamaño que tiene, como vimos, el microscopio no me lo va a permitir. Yo visualizo una estructura perfecta, con cada uno de los fosfolípidos y las proteínas al lado, que me hace pensar que es una estructura estática ahí que está bien perfecta y ordenada. Sin embargo, lo que descubrieron es que esta estructura es una estructura fluida. Una estructura fluida quiere decir que se mueven esos componentes a lo largo de la membrana. ¿Vieron cuando yo, por ejemplo, hago una grabación del cielo en tiempo real y quizás veo el cielo estático, pero si yo dejo la cámara durante mucho tiempo grabando y después lo veo en cámara rápida, voy a ver que todas las nubes están en permanente movimiento, incluso hasta voy a percibir la rotación de la Tierra y por eso veo cómo se corre el Sol. En realidad se está corriendo la Tierra en relación al Sol, pero veo ese movimiento. Bueno, lo mismo hicieron con la microscopía electrónica filmando una membrana. Se dieron cuenta que por más de que yo la veo y parece que una estructura impecable, ordenadita, que está estática, en realidad está en permanente movimiento. Quizás no a la velocidad del ojo humano, pero sí yo puedo captar que los fosfolípidos y las proteínas se van moviendo y no tienen, ¿sí?, una estructura, digamos, eh, estática. Tienen una posición o parecen tener una posición fija, pero están todo el tiempo en movimiento para permitirme justamente la adaptación de esta membrana a las necesidades de la célula. Por ejemplo, que un fosfolípido se acerque hacia donde yo tengo que pasar una sustancia o una proteína transportadora se acerque hacia un estímulo químico, lumínico, si es una célula como por ejemplo una planta que hace fotosíntesis. Entonces, redireccionan esos componentes en base a las funciones celulares. Vamos a esta composición que describimos recién: lípidos, proteínas y glúcidos. Si bien los lípidos parecen estar en mayor cantidad, parecen estar, porque yo veo en esta imagen plagado todo de estas pelotitas que son los fosfolípidos, en realidad si yo los cuento, es verdad que en cantidad son más, pero la verdad que en peso no representan la mayor proporción como si lo representan las proteínas. O sea que si yo peso los componentes entre fosfolípidos y colesterol, voy a obtener el 40% de la membrana y el 60% casi son proteínas. Esto quiere decir que hay un margen muy chiquitito de glúcidos. Estos glúcidos que vemos por fuera, que son esas cadenitas que se ven de color verde, no es que sean verdes, es que se ven así en el dibujo, me están representando un porcentaje de menos del 1%. No por eso son menos importantes. Los lípidos, tanto fosfolípidos como colesterol, los fosfolípidos vimos que formaban una capa y era una barrera para el pasaje de sustancias, y el colesterol, como vamos a rever ahora en las funciones, participa en lo que denominamos fluidez de membrana, que también lo hacen justo a las colitas de estos fosfolípidos. Las proteínas, ya sea integrales o periféricas, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Que las integrales son aquellas que atraviesan la membrana, como esta, como esta, como esta que vemos acá. Ven que están penetrando toda la membrana. En cambio hay otras proteínas, como estas, que son proteínas periféricas o extrínsecas, que solo están en un lado de la membrana, afuera o adentro,
pero por eso se las llama periféricas y extrínsecas, porque no me están atravesando a toda la membrana. Entonces, una proteína de tipo periférica puede cumplir por ahí con una función más específica en el transporte de algunas sustancias en el interior de la bicapa anclados a proteínas integrales o a los mismos fosfolípidos. Sin embargo, la proteína integral es la que forma el canal directamente que hace pasar la sustancia, porque justamente está incrustada en la membrana y pasa de un lado a otro. Los glúceos, que son las cadenitas verdes que se ven por fuera, forman lo que conocemos como glucocálex. Y pueden estar formados por glúceos que se unen a lípidos, que los vamos a llamar glucolípidos, y glúceos que se unen a proteínas y se denominan glucoproteínas. Esto también se puede visualizar en la misma imagen que estábamos viendo. Esta sería una glucoproteína, ven que es el glúcido, que es lo que se ve en verde unido a la proteína. En cambio, esta cadenita, por ejemplo, que se ve acá atrás, es un glucolípido, porque está unido directamente al lípido, no está unido a la proteína. Y entonces la clasificación es de acuerdo, obviamente, a cómo están anclados en la membrana. Ahora, vamos a las funciones de cada uno de estos componentes que acabamos de describir. Mientras que los lípidos forman una barrera como los fosfolípidos, dijimos que también participaban en la fluidez de la membrana. ¿Qué es fluidez? Fluidez es el movimiento que tiene la membrana. Que algo sea fluido es lo contrario a que sea rígido. Entonces, la fluidez está determinada por tres factores. Uno, que es exclusivamente físico, y es la temperatura. Nosotros sabemos que si algo tiene más temperatura, se mueve más rápido. O sea, el choque de partículas, por ejemplo, del vapor de agua, es más rápido que en un cubito de hielo porque tiene más temperatura. Al tener más temperatura, tiene más energía, sus átomos chocan entre sí y hacen que haya más movimiento. Menos temperatura, menos fluidez, más temperatura, más fluidez. Sin embargo, hay otros dos factores que participan en la fluidez, que son el colesterol y las colitas de los ácidos grasos de cada uno de estos fosfolípidos, que también me determinan que la membrana sea más fluida o menos fluida. El colesterol es inversamente proporcional a la fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo muchas de estas pelotitas que veíamos acá en amarillito, que es el colesterol, entre medio de las colitas de los ácidos grasos, obviamente esto se apelotona en la membrana plasmática y hace que mientras más colesterol haya presente, más rigidez va a tener esta membrana. Por eso, si ustedes se fijan en la función, les dice más colesterol, menos fluidez. Es lo mismo a más rigidez. Más colesterol, más rigidez o menos fluidez. Ahora, hay un punto de excepción acá, y esto es importante, ya que el colesterol es un lípido, y los lípidos tienen un punto de congelamiento que no es igual que el del agua, sino que es mucho más bajo. Si yo meto un bloque de grasa en el congelador, se va a demorar más en congelarse que un cubito de agua, o sea, que se va a transformar en un cubito de hielo. Entonces, como el colesterol evita el congelamiento, y el congelamiento tiene que ver con la temperatura, es verdad que mientras más colesterol tenga, la membrana es menos fluida, pero también a mayor colesterol voy a evitar el congelamiento aumentando la fluidez en este punto. O sea, si yo tengo una membrana a 10 grados bajo cero y la otra también a 10 grados bajo cero, esa temperatura hace obviamente que la membrana, al estar muy fría, sea muy rígida. Pero si ambas membranas están a 10 grados bajo cero, la que tenga más colesterol va a ser un poquito más fluida que la otra que tiene menos, comparándola siempre con la misma temperatura. ¿Se entiende? Este es el punto que por ahí más cuesta de fluidez. ¿Los demás lo entienden?
Sí, profe. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, entendiendo esto de la relación opuesta, porque por ahí cuando lo leen en el cuadernillo se les confunde esto de colesterol, como disminuye la fluidez, pero acá la aumenta en el congelamiento. Teniendo esta relación entre colesterol y temperatura, el tercer factor importante en la fluidez de la membrana son las colitas de ácidos grasos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como presentamos también en la primera unidad, tenían la característica de poder tener ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los saturados son aquellos que tienen solo simples enlaces en cada una de estas patitas que tienen. En cambio, los insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces y es como que tienen las patitas abiertas o más despatarrados. Imagínense que una filita de ácidos grasos saturados es como una filita del ejército cuando los hacen formar a los soldados, vienen uno al lado del otro, tienen la misma distancia entre ellos, vienen ensayando la perfección en esa filita que arman. Sin embargo, el ácido graso insaturado sería como una filita de primer grado cuando la maestra les dice en la escuela, tomen distancia y fórmense, y están todos los nenes corriendo para un lado, empujándose, hablando entre uno amontonado con el otro separado. Eso es una filita de ácidos grasos insaturados. La desprolijidad que tienen entre sus colitas me deja mayor espacio entre medio de ellos, lo cual vuelve a la membrana más fluida. Entonces, mientras más ácidos grasos saturados tenga, más formaditos estén, la membrana es más rígida o menos fluida. Mientras más ácidos grasos insaturados tenga, la membrana es más fluida o menos rígida. Todas las membranas tienen una conjugación entre ácidos grasos saturados e insaturados. No es que tienen solo uno de los dos, sino que tienen una combinación de ambos. Si bien esta es la función que nosotros tenemos en los lípidos, y que son los que estábamos viendo en la primera imagen, también dijimos que la membrana tenía, y en su mayor cantidad y concentración, estas proteínas. Las proteínas, como dijimos, se podían clasificar en proteínas integrales y en proteínas periféricas. Las proteínas integrales generalmente forman canales de transporte, pasaje de sustancias entre la célula y el citoplasma. Pero las proteínas periféricas o extrínsecas forman lo que conocemos receptores específicos y enzimas que participen de mecanismos específicos. ¿Cuáles? Vamos a ver un montón, chicos, en las unidades siguientes. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de la unidad 4, que vemos metabolismo y que vemos oxidación y fotosíntesis, están como muy relacionados este tipo de enzimas con cada uno de los pasajes de sustancias. Con respecto a los glúceos, que son la cadenita verde que se veía en el exterior, tienen la capacidad de adherir a la célula o de reconocer sustancias para permitir el ingreso o el egreso de las mismas a estas células. O sea que son receptores, ya sea para unir o apelmazar una célula con la otra, o para reconocer sustancias específicas y permitirle o no el ingreso, dependiendo obviamente de lo que comande esa célula. Bien, esta imagen, que en realidad se las puse acá para entender este movimiento de la fluidez de la membrana, si bien los ácidos grasos entre saturados o insaturados son los que bailan entre medio y tienen el colesterol, que es lo que se ve acá en amarillo, cuando nosotros hablamos de fluidez de membrana estamos hablando de la capacidad de moverse. Y estos movimientos son o laterales, hacia cualquiera de sus márgenes, o el fosfolípido también puede hacer una rotación de un fosfolípido de la cara interna con la externa, que se lo llama movimiento flip-flow. ¿Sí? O sea que nunca el fosfolípido rota y le quedan las colitas de ácidos grasos mirando hacia afuera o hacia adentro. O sea que o rotan los dos enteros o hacen movimientos laterales. ¿Sí? Este es el movimiento de fluidez de membrana del que estamos hablando, determinado por colesterol, por la temperatura y por los fosfolípidos. Bien, vamos al segundo límite de la célula y dijimos que no lo tienen todos como la membrana, pero sí alguno de ellos, y a este límite se lo llama pared celular. Dijimos que no todas las células tenían pared celular, de hecho las células animales no tienen pared, pero sí encontramos pared en casi todos
los procariotas o bacterias, les digo casi todos porque, bueno, en biología siempre encontramos excepciones, y una de esas excepciones son justamente las bacterias, ya que hay un grupo de bacterias en reino, o sea, en el dominio Archaea, y otro en Eukarya, que lo vamos a ver obviamente dentro del reino Monera, que tienen excepción de pared. Pero bueno, podemos decir ahora todas, o la gran mayoría, tienen una pared celular de un compuesto que se llama peptidoglucano o mureína. Los protistas tienen un lío, algunos no tienen pared, otros tienen una membranita, otros tienen una pared con compuestos orgánicos, otros inorgánicos, otros resistentes, otros eh, más flexibles, algunos duros, otros blandos. O sea, sinceramente son un lío, porque en realidad este reino no debería ser un reino en la naturaleza, y de hecho en las clasificaciones actuales no lo es, porque es muy diverso. Pero bueno, hay algunas algas y protistas, incluso mótiles, que tienen pared, por eso lo ponemos acá. Algunos, no todos. En cambio, los hongos y las plantas sí, todas sus células tienen pared. ¿Se acuerdan que esto lo vieron la semana pasada con Dani en la primera unidad? ¿De qué estaba compuesto la pared celular de los hongos? ¿De qué sustancia? Quitina. Bien, de quitina, que es un polisacárido nitrogenado. Todas las paredes celulares de los hongos están formadas de quitina. También está en el exoesqueleto de los animales, pero no se confundan, o sea, de los artrópodos, pero no se confundan con pared celular. O sea, los animales no tienen pared celular, pero sí tienen un exoesqueleto de estos grupos de artrópodos, que son insectos, arácnidos, de esta misma sustancia. ¿Y las plantas? ¿De qué tienen su pared celular? Celulosa. Bien, de celulosa, ¿sí? Que era otro polisacario, en este caso no nitrogenado, sino un polisacario común que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y es un polisacario muy importante porque está presente también en las algas verdes y en algunas otras algas y protistas también, ¿sí? ¿Por qué lo tienen recuadrado? Porque si bien, a ver, la pared celular tiene como una función básica, que es proteger, diferenciar a la célula o comunicarla, Curtis les da un ejemplo de la pared específica de las plantas. Entonces, la imagen que vamos a visualizar acá, ya sea esta o la que tienen en el cuadernillo, yo les pongo imágenes por ahí distintas a propósito para que ustedes puedan tener una idea en realidad de otra imagen distinta y también comprenderlo. El cuadernillo de técnicos tiene una lámina del libro de biología de Curtis de sexta edición, perdón, que es el que le pide la Facu, en la página 10 del cuadernillo. Y en el caso de odontología tienen la lámina del Curtis de séptima edición, que también es el que les pide la Facu, en la página 19, ¿sí? Cualquiera de estas dos láminas, o la lámina que justamente estamos viendo acá, me representan lo mismo, que es una pared celular vegetal. Cuando la célula vegetal se está por dividir, esto es importante para que entiendan la conformación, supongamos que esta es una célula vegetal, cuando se empieza a dividir y empieza a formar sus dos núcleos, se los hago en puntitos porque lo está como preformando, lo primero que hace esta célula vegetal es crear, entre medio de ellas, una laminilla, va pegando así glucoproteínas hasta que forma una línea continua de una sustancia pegajosa que se llaman pectinas, que son un tipo de polisacáridos, formando lo que conocemos como laminilla media. Una vez que la célula que está dividiéndose terminó de formar esta laminilla media, luego pega placas de celulosa y forma de esta manera y de esta manera su pared celular primaria. Entonces, si se fijan, entre medio de una célula y la otra, siempre queda esta laminilla de pectinas, que sería acá, este límite que se ve entre una célula y la otra. Esta entre esta y esta, y así se tiene un tejido entre cada una de las células. Que es la que tienen acá, esta línea de acá, representada en rosado en esta imagen, ¿sí? La laminilla media es una laminilla que se forma entre medio de dos células vegetales y que luego se conserva. ¿Para qué sirve? Para mantener juntas
a las células contiguas, ¿sí? O células vecinas. Y en la cual se va a empezar a pegar celulosa, que es la que acá dibujamos en azul y en esta imagen está dibujada en marrón, que forma la pared primaria formada por celulosa y que tiene puentes de comunicación entre el citoplasma de una célula y la otra, que es este que se ve acá, o acá con otra célula que acá no está dibujada, pero sería el caminito entre una célula y la otra, que se llama plasmodesmo. Todas las células vegetales, al tener una estructura rígida en el exterior formada por celulosa, necesita comunicarse de alguna manera y lo hace a través de estos plasmodesmos. Todas las células vegetales tienen pared primaria de celulosa y esa laminilla media que aglutina a una célula con la otra, formada por estas pectinas. Pero solo las células vegetales de crecimiento secundario tienen una pared celular secundaria. No solo está formada por celulosa, sino que se deposita una sustancia que se llama lignina. Acá en esta imagen la tienen dibujada de amarillo. Es esta capa más gruesa que se ve acá rodeando por dentro la capa primaria y que acá la tienen expresada en estas capas. No me importa la cantidad de capas, no se fijen, véanla como que está nada más reforzando a la pared primaria por esta sustancia que es sumamente resistente, que es la lignina, que se llama corcho o suber también, y es la que forma la corteza también de los árboles y de los arbustos. ¿Por qué les digo crecimiento secundario? Porque hay plantas, como todas las hierbas, ¿sí? Como cualquier tipo de herbácea o como un helecho, ¿sí? Que no crecen como árbol o como arbusto, sino que es solo una hierbita que no tiene crecimiento secundario. Entonces va a tener hasta acá la laminilla media y la pared primaria, pero no va a contener la pared secundaria. Entonces, todas las células vegetales, laminilla media de pectinas, pared primaria de celulosa, y solo las que tienen crecimiento secundario van a tener una pared secundaria de celulosa también, pero reforzada con lignina. ¿Dudas hasta acá, chicos? Bien, ¿alguno más, además de Rose, si tiene dudas o no? Bien, Juli. No, profe. Bueno, vamos entonces a pasar a esta segunda parte de los componentes, en donde, si bien ya vimos los límites celulares, dijimos que una de las características también importantes en las células eucariotas, y por eso eran eucariotas y no procariotas como las demás, era justamente la presencia de ¿qué? ¿Qué es lo que me clasifica a una célula eucariota y me la diferencia de la procariota? El núcleo. El núcleo, ¿sí? O sea que como segundo componente importante, además de este componente externo o límite externo de la célula, vamos a empezar ahora a ver núcleo, ¿sí? El núcleo como compartimiento exclusivo de la célula eucariota, no así la membrana y la pared, que como vimos características también de procariotas, porque por más que estemos viendo más en profundidad la célula eucariota, la célula procariota también tiene membrana y muchas de ellas tienen pared. Entonces, vamos a pasar rápidamente la historia. ¿Por qué? Porque la historia son algunos datos anecdóticos que cuenta el libro de Curtis, que para que tengan una idea de esto, a ver, en odontología está presente así como muy por arriba los experimentos, porque la verdad es que están en el libro de Curtis, pero les aviso que nunca he visto en un examen de la facultad de odontología que se los tomen. Y en técnicos directamente no está. O sea, les habla de núcleo, la función, pero no está esta parte histórica. Entonces, la vamos a pasar bastante rápido, la historia. Sí vemos las funciones, obviamente, que tiene y digamos, abocamos, lógicamente, a las estructuras generales del compartimiento interno que es este núcleo. Bien, si nos paramos en la descripción que venimos viendo, recibimos los límites celulares, ahora estamos acá, en el núcleo. El compartimiento interno, entonces, de la célula que tiene almacenado
el ADN en su interior. Como descripción general importante, todas las células eucariotas tienen la presencia de ese material genético envuelto en un núcleo, salvo que lo hayan perdido en su proceso de diferenciación. Cuando yo digo la mayoría de las células hay uno, ¿por qué digo la mayoría? Bueno, primero porque hay células que no tienen núcleo. Es el caso de los eritrocitos o glóbulos rojos, que desde ya sépanlo porque es una excepción que se las toman un montón, no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque lo perdieron en su diferenciación. Y ojo, las plaquetas, que son otros fragmentos celulares, como vienen de una célula que las origina en la médula ósea, tampoco tienen núcleo. Entonces, hay excepciones y siempre hay excepciones. Hay algunos que no tienen. Pero ¿por qué me dice también que en la mayoría de las células hay uno? Porque hay en células en las cuales hay más de un núcleo. Por ejemplo, nuestras células musculares esqueléticas no tienen un núcleo, sino que tienen un montón. Se empiezan a dividir y tienen un montón de núcleos. Entonces, ojo con esta palabra mayoría, que justamente me está tomando las excepciones que existen. Algunos no tienen y otros tienen más de uno. Cuando digo que es la estructura más grande en la célula eucariota, también encontramos excepciones, porque una célula vegetal, por ejemplo, tiene una gran vacuola que ocupa prácticamente todo el citoplasma y termina siendo más grande la vacuola que el núcleo. Pero generalmente es la estructura más grande, ocupando más o menos el 10% del volumen celular, que en tamaño es aproximadamente 5 micrones. Bien, ahora, pasando rápidamente, como les dije, por esta parte de la historia, digamos, del núcleo, es aproximadamente a mediados del siglo, está yendo el cursor y vale un montón. Bueno, estaba resaltando las fechas de varios de estos investigadores para que ustedes tengan en cuenta que más o menos por la época en la que vivieron, a comienzos más o menos del siglo XX, finalizaciones del siglo XIX, se empieza a describir a las primeras células que poseen núcleo y se empieza a ver, que esta es la imagen que ven acá de Walter Fleming, no es Alexander Fleming, o sea, no es el mismo que descubre la penicilina, es otro Fleming, que hace una gráfica, porque es el primero que visualiza en el microscopio, lo que llamamos la danza de los cromosomas. Hoy no podemos visualizar el ADN en un microscopio óptico común, pero si la célula se está dividiendo, sí lo podemos visualizar. Si alguno tuvo laboratorio en la escuela y les hicieron ver en el microscopio mitosis, seguramente han visto una estructura muy parecida a esta porque ven a los cromosomas cómo se van dividiendo y por el alto grado de compactación que tienen logran justamente visualizarse en el microscopio. Hicieron varios experimentos para ver la función del núcleo, entre los cuales, por ejemplo, a organismos unicelulares como son una ameba, le sacaron el núcleo y vieron que sin el núcleo esta ameba no solo dejaba de dividirse, sino que se moría a los pocos días. Con lo cual yo puedo comprobar que este núcleo en esta célula, como en muchas otras que experimentaron después, no puede dividirse ni puede comandar el funcionamiento de toda su maquinaria celular si no es a través del núcleo. Es más, si esta misma ameba en menos de 24 horas le volvían a implantar el núcleo, la célula lograba sobrevivir y se dividía normalmente. Entonces, puedo deducir que el núcleo tiene como función no solo almacenar la información hereditaria, o sea, el ADN, sino que además de ello sobreviven la célula a todas sus funciones porque las actividades de la célula también están comandadas por ese núcleo. Nosotros vamos a ver muchas organelas en la célula. Voy a decir, bueno, el ribosoma se encarga de tal cosa, la mitocondria se encarga de tal cosa, el complejo de Golgi, que son todas estructuras, obviamente, dentro de la célula eucariota que cumplen funciones específicas. Pero todas ellas están comandadas a través de enzimas. Y las enzimas son proteínas que son codificadas a través del proceso de síntesis proteica, que dependen de que este ADN del núcleo sintetice ARN para que lleve a cabo la síntesis de esas enzimas. Y además de esto, el núcleo regula la expresión de los genes, qué se expresa y qué no.
Porque, a ver, una célula que yo tengo en la piel, que tengo en un bulbo piloso, no sé, en el cuero cabelludo, que tengo dentro del estómago, un glóbulo rojo, no sé, cualquiera de nuestras células tiene el mismo ADN. Entonces yo digo, claro, ¿y por qué la célula que está en el estómago cumple una función de secretar ácido clorhídrico, encargarse de la digestión química, y una célula de la piel me protege del exterior, o una célula inmunitaria secreta anticuerpos para ir en contra de agentes patógenos? Todas tienen el mismo ADN, pero es el núcleo mismo el que regula también su expresión de genes. La célula del estómago expresa los genes que le ayudan a secretar ácido clorhídrico, a llevar a cabo la digestión química, pero tiene bloqueados todos los demás genes de funciones de nuestro organismo porque no le sirven, porque no la va a llevar a cabo dentro del estómago. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender no solo la información que lleva el núcleo, sino para qué sirve esa información. Bien, ahora vamos a los componentes de este núcleo. Todo núcleo de una célula eucariota tiene una estructura externa que lo envuelve y forma como un cofre que se llama envoltura nuclear. La envoltura nuclear está formada por una membrana externa y por una membrana interna. Esa membrana tiene una capa, una doble capa lipídica, la misma que acabamos de ver en la membrana, ¿sí?, celular, que tiene un grosor de 7 a 9 nanómetros porque es el mismo grosor que nosotros vemos en cualquier membrana de naturaleza biológica, ya sea un lisosoma, un peroxisoma, del sistema endomembrana o del núcleo también. La diferencia es que tiene dos capas, doble bicapa fosfolipídica, que adentro tiene hacen como un sanguchito y hacen otro doble sanguchito entre medio del espacio perinuclear. O sea, chicos, para que se entienda y no se confunda, cada una de estas dos líneas que vemos acá es la misma imagen de la bicapa fosfolipídica que vimos en la membrana plasmática. ¿Sí? Esta doble capa de lípido, que es la imagen, por ejemplo, que que les mandé más temprano al WhatsApp, en donde se veía esta doble bicapa de fosfolípidos. Externa, interna. Espacio perinuclear, un espacio que mide de 20 a 40 nanómetros. Membrana externa, membrana interna, y esto que se ve acá, espacio perinuclear. Pero si se fijan, esta envoltura nuclear está interrumpida por poros. ¿Qué son los poros? Y son agujeritos que hay entre medio de la membrana externa y la membrana interna que le permiten el pasaje de sustancias. ¿Por qué yo tengo poros que permiten el pasaje de sustancias? Porque el núcleo sintetiza componentes que yo voy a necesitar en el citoplasma de la célula, y el citoplasma de la célula sintetiza componentes que yo necesito que ingresen. Entonces, ¿qué hace el poro? Comunica el interior del núcleo, que se llama nucleoplasma o jugo nuclear, con el interior de la célula, que se llama citoplasma. ¿Cómo está formado este núcleo? Tiene una disposición, este poro nuclear, perdón, tiene una disposición octogonal, como ven acá. Pero no son 8 proteínas. Y esto es importante porque se lo confunden. Una forma octogonal significa tiene una forma dispuesta en 8. Pero si yo cuento la cantidad de proteínas, son más de 100. Fíjense que un canalcito en una membrana que me comunica la membrana con el exterior de la célula está formado por una sola proteína. Este poro que me comunica el citoplasma con el núcleo está formado por más de 100 proteínas. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad yo tengo que crear un equilibrio estable en el interior de la célula distinto al medio, que es lo que llamamos estado estacionario, y es de lo que depende la homeostasis, que era una función básica en los seres vivos, pero no tengo que generar esta misma homeostasis entre el núcleo y el citoplasma, porque es la misma célula. Entonces, si yo tengo una concentración determinada en el citoplasma, no sé, algún ion como sodio, voy a tener el mismo en el núcleo. Ahora, hay sustancias que yo no quiero que pasen. Por ejemplo, ¿qué guarda el núcleo que no queremos que pase al citoplasma? ¿Qué sustancia está acá que yo no quiero que pase al citoplasma? ¿Qué es el fundamento por el cual existe un núcleo?
Bien, Cami, el ADN, ¿sí? El ADN es la sustancia que yo tengo adentro del núcleo y que justamente no quiero que salga, ¿sí? Lo estoy almacenando, entonces este poro es grande para pasar algunas sustancias, pero lógicamente no me va a dejar pasar el ADN. Y tengo componentes acá en el citoplasma que no quiero que entren. Por ejemplo, algunas organelas. No voy a querer que una mitocondria del citoplasma se me mande al interior del núcleo. Entonces, se regula el transporte de sustancias de acuerdo a las necesidades de la célula. Y es verdad que algunas chiquititas son solubles y pasan por difusión pasiva, pero hay otras que utilizan el gasto de energía y lo hacen a través de señales específicas a través de un transporte de tipo activo. Otro componente obviamente importantísimo que está dentro del núcleo, y es lo que acabamos de nombrar y es el motivo por el cual existe el núcleo y la envoltura nuclear, es este ADN. Nosotros al ADN lo podemos encontrar de dos formas. Ese ADN, cuando la célula no se va a dividir, que a esa etapa del ciclo celular se lo llama interfase, es como si hubieran agarrado un ovillo de lana, lo hubiera agarrado un gato y lo hubiera desarmado todo, como era acá, se dice descompactado o desmarañado, ¿sí? O sea, todo desarmado, con hilos que se ven chiquititos y delgados, pero que al microscopio óptico obviamente no lo voy a visualizar. Cuando está en este estado, todas las moléculas de ADN están en estado de cromatina. Nosotros, por ejemplo, nuestro cariotipo, que esto también lo vamos a ver adelante, indica que cada una de nuestras células, menos las gametas, tienen 46 cromosomas. Significa 46 hebras de ADN que cuando están compactados realmente como cromosomas, yo las veo como cromosomas, pero la verdad es que en el núcleo de cada una de nuestras células que no se está dividiendo, son 46 hilitos, todos enredados dentro del núcleo, que encima si los pongo uno al lado del otro, son como 2 metros de ADN por cada una de las células, o sea que son un montón, pero están todos enredados dentro de la célula, así como un plato de fideos como ven acá. Esto es estado de cromatina. Cuando la célula se va a dividir, tiene que hacer dos cosas. Compactar el ADN, o sea, lo teje y hace como todo un bastoncito con todo ese hilo que tenía, con cada uno de los hilos, pero además de esto, y muy importante, lo duplica. Entonces tengo una molécula de ADN y la otra acá. Eso quiere decir, nosotros, por ejemplo, que tenemos 46 moléculas de ADN, cuando la célula se va a dividir, estos 46 moléculas de ADN forman un bastón y duplica a otro bastoncito. O sea que tenemos 46 cromosomas en estado doble. Tiene su material genético hermano. Les presento esto acá, ¿por qué? Porque es importante que ya sepan qué es el ADN, que puede estar como estructura de cromatina, de cromosoma. Pero la realidad es que la unidad 5 que vemos ácidos nucleicos, si nos metemos en ADN y nos metemos en ARN, vamos a ver bien cuándo se compacta, cuándo se libera, cuándo la célula duplica su material genético. O sea que paciencia para entender algunos componentes o algunas estructuras de este cromosoma, como por ejemplo, qué significa este punto de unión, que se llama centrómero, los bracitos que vemos acá desde el centrómero, brazo P, brazo Q, el extremo del cromosoma, o sea que son estructuras de esta, digamos, formación premitótica antes de la división de la célula para que yo la pueda dividir y no me pierda. Si yo quiero dividir este plato de fideo en dos, seguramente me la voy a mandar dos cromosomas, uno para una célula, dos para el otro. O sea, es muy difícil dividir el material genético si tengo esta maraña de hilos. Sin embargo, es más difícil dividirlos así en bastoncitos. Pero cuando la célula tiene que copiar esta información del ADN y sintetizar proteínas, también le es difícil copiarlo de esto todo entretejido y le conviene copiarlo acá. Fíjense que si yo quiero localizar acá un puntito es más fácil que hacerlo desde acá. Por eso, la célula en interfase está como cromatina y en la división celular o cuando se va a dividir se compacta en forma de cromosoma. Hay una estructura en el interior del núcleo que se llama nucleolo y que este nucleolo sería como si yo dijera un núcleo del núcleo. ¿Sí? Fíjense, si está en la célula y este es su núcleo, yo veo otra pelotita que se ve de un color menos denso al microscopio, que se llama nucleolo. ¿Qué es
el nucleolo? Es una estructura dentro del núcleo que tiene una función específica, que es sintetizar a los ribosomas. Yo creo que ustedes, si han visto biología en ciencias naturales y características básicas de una célula, deben haber escuchado la palabra ribosoma, por ahí no se acuerdan bien cuál es su función y lo vamos a ver ahora que empezamos obviamente las organelas, pero es importante entender que esta organela es una organela propia tanto de una célula procariota y de una célula eucariota, porque es la única organela no membranosa, por eso está también en procariota. Y se encarga de una función muy importante, que es la síntesis de proteínas. Toda la síntesis de las proteínas pasa a través de estos ribosomas. ¿Cómo está formado un ribosoma? Por ARN, que es un tipo de ácido nucleico, y por proteínas llamadas ribonucleoproteínas. ¿Qué hace este nucleolo que vimos acá, en este lugar? Sintetiza ese ARN de tipo ribosómico o ribosomal, lo compacta con las ribonucleoproteínas y forma los ribosomas. Ahora, los ribosomas son como dos carcasas, una subunidad mayor y una menor. Lo que hace el nucleolo es sintetizarlas por separado. Salen del poro nuclear hacia el citoplasma y solo en el citoplasma se ensamblan para llevar a cabo la síntesis proteica. No lo hacen dentro del núcleo. Por eso decimos que el poro nuclear permite el pasaje de determinadas sustancias y otras no. Las subunidades de los ribosomas pueden pasar a través del poro nuclear, pero se ensamblan únicamente en el citoplasma para llevar a cabo el proceso de síntesis proteica en el citoplasma, ¿sí? Y no en el, digamos, en el interior del núcleo, que se está encargando de otras cosas, que es de proteger justamente su ADN. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, bien, esto que terminamos de ver ahora serían como los componentes que están dentro del núcleo, o sea que lo que nosotros nos queda ver, y esto sí lo vamos a empezar ahora, pero les aviso que lo vamos a terminar mañana, porque si no, no vamos a llegar obviamente a visualizar todo, es el último compartimiento que nos falta y que es el citoplasma. Dijimos que una célula eucariota tenía límites externos, tenía un núcleo, que es una característica específica de la célula eucariota, pero tiene además un citoplasma, que también es común a la célula procariota, pero la diferencia es que tiene un montón de componentes adentro. Esos componentes son lo que llamamos organelas. Si nos paramos un poquito en el mismo esquema que estábamos viendo desde el principio, van a ver que este citoplasma estaba formado por tres componentes: citosol, que sería el medio acuoso, organelas y los organoides microtubulares. Vamos a arrancar hoy, vamos a describir citosol ahora en estos minutitos y las primeras organelas, y obviamente con las demás vamos a continuar mañana. Citoplasma, entonces, todo lo que está por dentro de la membrana plasmática y por fuera de la envoltura nuclear. O sea, todo esto que acá en esta célula está pintada como de verde, sería el citoplasma. No porque tenga color verde, ¿sí? Todos los colores son una representación para que ustedes puedan visualizarlo. De hecho, las células al microscopio no se ve nada si yo no las tinto, ¿sí? O sea, es todo como transparente. Entonces, citoplasma tiene el citosol, que sería todo el medio acuoso o gelatinoso que yo tengo, y todo lo que flota en el medio serían algunos cuerpos de inclusión, el citoesqueleto y las organelas o los componentes que sobresalen de él. A ver, para que se den una idea, en esta matriz gelatinosa muchas veces se hacen maquetas para representar a la célula, que las googlean, las van a ver en donde hacen, por ejemplo, digo, actividades hasta de primaria, de hacer una gran gelatina y ponerle pedacitos de frutas o gomitas adentro, y veo cómo flotan los otros componentes. Es porque la consistencia del citosol es muy parecida a esta matriz gelatinosa, en donde los componentes se suspenden. Sin embargo, no es tan denso como la gelatina para que todos permanezcan en el lugar, sino que lo logran gracias a esta red de tubitos que cruzan por toda la célula, que se llama citoesqueleto. En realidad,
Esto es lo que realmente le da la estructura general al interior de la célula, en el cual no solo flotan, sino se agarran con rieles estas distintas organelas que serían los componentes celulares que se encargan de una función específica, cada uno de los que se encarga de una función específica. Y los organoides microtubulares son estructuras formadas por un tipo de componente del citoesqueleto que son los microtúbulos. Esto es importante porque en la clasificación a veces figura así, pero es medio confuso. Porque estos microtúbulos son los que forman todas estas estructuras que ven acá. Cilios, flagelos, cuerpos basales y centriolos, que también los vamos a visualizar al final. Bien, ahora, ¿cómo se separan estos componentes celulares? ¿Cómo yo puedo visualizar cada uno de estos componentes? La verdad es que en el microscopio electrónico ya vimos que por ahí me alcanza la resolución para ver una mitocondria, para ver un cloroplasto, para ver incluso la membrana. Pero la verdad es que en el estudio específico de cada uno de estos componentes, las células son muy chiquititas. Vimos que tenían de 10 a 30 micras de diámetro, incluso una célula bacteriana es mucho más chiquitita. ¿Cómo hago para separar sus componentes? Existen máquinas en el laboratorio que se llaman centrifugadoras, y estas centrifugadoras trabajan a distinta velocidad tratando de separar partículas de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su densidad, dándome separación de células, pero incluso si yo centrifugo mucho más rápido, puedo romper la membrana de una célula y poder obtener los componentes internos, o sea, macromoléculas. A esto se le llama centrifugación diferencial. Sin embargo, por centrifugación diferencial, a veces no logro separar determinados componentes que tienen la misma densidad. Por ejemplo, los lisosomas y las mitocondrias más o menos pesan lo mismo. Eso quiere decir que si yo hago una centrifugación diferencial, voy a tener una separación en un tubito de ensayo, qué sé yo, de la membrana, del ADN, o sea, de todo lo que tenga una densidad distinta, pero lo que tenga una densidad o un tamaño parecido, van a estar en el mismo compartimiento. Entonces ahí se utiliza otra técnica, un poco más sutil, más perfeccionalizada en el laboratorio, que se llama centrifugación zonal, en el cual digamos, no solo alcanzo a separar por la densidad, sino a hacer un gradiente de densidad uniéndolo a determinados componentes. Curti le da el ejemplo de un gradiente de densidad a través de sacarosa. No tiene el mismo enlace la sacarosa a la mitocondria, que se encarga de degradar este componente, entonces se acerca más a la banda que el lisosoma, y con eso logro separar con la unión de otro compuesto sustancias que tienen densidad muy parecida. Esto, chicos, es un dato de un ensayo de Curtis, para que lo lean por arriba, como un resumen general. No es que tengan que saber usar ni una centrifugadora ni nada por el estilo. Sí la van a usar cuando estén en la facu, pero no ahora. Sí, nada más a nivel descriptivo, pero para entender cómo se separan estos componentes dentro de la célula, ¿sí? Por eso les sale la imagen en cómo se usa y cómo en cada una de estas centrifugaciones yo puedo obtener cada vez componentes más chiquititos. Por ejemplo, centrifuga tantas revoluciones y con esto precipita el núcleo, que es lo más grande. Entonces, separo el núcleo y el sobrante lo vuelvo a centrifugar a una centrifugación más rápida, separo componentes más grandes como mitocondrias, cloroplastos, lisosomas. Vuelvo a hacer lo mismo y así sucesivamente. ¿Sí? Esto que queda acá es como lo que se centrifugó por densidad, y lo que explota arriba es lo que se retira, para después volverlo a centrifugar a mayor velocidad y separar componentes más chiquititos. Vamos ahora a las organelas que están en el interior. Y vamos a empezar hoy, y son las únicas que vamos a ver, a los ribosomas. Dijimos, los ribosomas son organelas citoplasmáticas no membranosas. Por eso están en células procariotas y eucariotas. Están formados por dos unidades que las tienen representadas acá tridimensionalmente en un dibujito. Esta sería la unidad mayor y esta la menor. El núcleo la sintetiza por separado, la saca por el poro nuclear y en el citoplasma se ensamblan de esta manera para llevar a cabo el proceso de síntesis proteica. ¿Sí? Ya vamos a ver esto también en una unidad más adelante que tiene que ver con la síntesis de proteínas, cómo la cadenita polipeptídica se va ensamblando, se va formando a partir del enganche de esta unidad mayor y menor. ¿Sí? Esto se los puse acá para que lo tengan en cuenta, porque yo lo uso mucho en el apunte de clase, también facilitándose la toma de apuntes a ustedes también.
La palabra, o sea, digamos, la palabra aminoácido se simplifica en A, no es un invento mío, también sale incluso en el glosario de Curtis. Esto sí es un invento mío, pero como usamos tanto la palabra proteína, cuando vean acá, este símbolo está simbolizándome la palabra proteína, ¿sí? Les digo porque lo van a encontrar mucho en la punta de clase y por ahí se les confunde, por eso se los puse acá en el Power para que ya lo sepan desde el inicio. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Ensambla aminoácidos en una cadena polipeptídica hasta lograr la síntesis de una proteína. Ahora, de acuerdo a la función de la célula específica que yo tenga, mientras más proteínas tiene que secretar esa célula, más ribosomas va a tener. Esto tiene que quedar claro. Todas las células sintetizan proteínas. Todas. ¿Sí? O sea, no hay una célula que no sintetice proteínas. La que no sintetiza proteínas se muere. Así como la que no tiene el núcleo se muere, o cada uno de los componentes, porque en realidad obviamente es función de la célula sintetizar proteínas. Sin embargo, hay células que sintetizan mucha cantidad de proteínas. Por ejemplo, para que se den una idea, la insulina es una hormona proteica que secreta nuestro páncreas. Las células del páncreas que van a secretar justamente insulina, imagínense que van a tener mucha más cantidad de ribosomas porque van a tener que fabricar mucha cantidad de insulina porque es su función principal. Distinto le va a pasar a una glándula como el ovario, que sintetiza hormonas como los estrógenos y la progesterona, que son hormonas lipídicas. Entonces, tiene ribosomas porque sintetiza proteínas, pero no es su función principal. Entonces, tiene menos cantidad de ribosomas que la que su función principal está abocada a la síntesis de proteínas. Con respecto a la distribución, existen ribosomas que están libres en el citoplasma y otros que están adheridos al retículo endoplasmático. Esto quiere decir que hay ribosomas que yo los voy a encontrar bien pegaditos a la envoltura nuclear y al retículo endoplasmático, que es una estructura que se continúa con la envoltura nuclear, y otros que van a estar acá, libres, digamos, y sueltos en el citoplasma. ¿Por qué es importante saber esta diferencia? Porque no cumplen la misma función. El ribosoma, que está libre en el citoplasma, sirve para fabricar proteínas de uso interno en la célula, a diferencia de los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático, que fabrican proteínas para que se vayan al exterior, o sea, para exportar. Por ejemplo, el páncreas que yo les estaba poniendo de ejemplo recién, secreta hormonas como la insulina, y su función principal es generar proteínas de exportación. La insulina va a parar en la sangre y llega a cada una de nuestras células. Entonces, tiene abundancia de ribosomas, pero adheridos al retículo endoplasmático rugoso y no libres en el citoplasma. Con respecto a la estructura, como dijimos recién, tienen una subunidad mayor y una menor, formadas por ARN y proteínas, y estas estructuras no son iguales en la célula procariota que en la eucariota. Esta S que ven acá, que es la inicial de un apellido en alemán, del tipo que descubre esta metodología, ni siquiera tiene sentido que lo digan, o sea, que se lo aprendan porque ni siquiera figura en Curtis, pero para que sepan por qué esta unidad de medida. Porque yo podría haber dicho, pero ¿por qué no lo midieron en una unidad de medida que conozco? No sé, un nanómetro, un micrómetro. La verdad es que los ribosomas son tan chiquititos que pesarlos es prácticamente imposible. Entonces se utiliza una unidad de medida en la centrífuga. Este ribosoma, que es el ribosoma de la procariota, centrifuga en menos tiempo porque es menos denso que un ribosoma de los eucariotas. O sea, de forma básica, para que se lo aprendan, el ribosoma de la procariota es más chiquitito y el de la eucariota es más grande. Pero sus subunidades también son más chiquitos y más grandes. Pero ojo, que no se hace una relación de ambos directamente proporcional de las subunidades. ¿Qué quiere decir esto? No, la subunidad mayor y la subunidad menor yo no las sumo y me da el tamaño, porque no es justamente un tamaño, sino que es una unidad de densidad que me mide cómo precipita en la centrífuga. Esto quiere decir que al darme esta posibilidad de ver la diferencia de cómo está presente en la centrífuga, yo digo, bueno, se pueden combinar quizás de distinta manera y ocupar más lugar en el espacio a diferencia
de la célula eucariota con sus dos subunidades. Entonces, ojo con esto, no son sumatoria directa, pero la subunidad mayor de un ribosoma procariota mide 50 y la menor 30, y en la eucariota mide 60 la mayor y 40 la menor. ¿Sí? Ojo con esto, porque en realidad son datos que en realidad no me especifican mucho la bibliografía, pero sí me da una imagen de cómo los encuentro dispuestos justamente en la célula y por qué tienen un tamaño que acoplado parece que tuvieran un tamaño menor, y por eso el tamaño general no me da la sumatoria de las dos subunidades, digamos, es más grande por separado si los precipito que juntos. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe.